buenas tardes, amables televidentes. Vamos a dar inicio a Calibre 45, desde luego con la ausencia de nuestro amigo Cristino del Castillo, que no ha podido llegar al programa, pero deberá reportarnos si llegará a tiempo de participar o no. Sabemos las dificultades de tránsito que muchas veces impiden que uno esté a tiempo en los puntos de reunión. Bien, el proceso del PLD terminó ayer, el proceso, vamos a decir, de congresual del PLD. Y hay que felicitar al PLD. Hay que felicitar al PLD porque ha dado una prueba de madurez tremenda y de eficiencia. La comisión que organizó ese evento hay que felicitarlo también, porque los partidos políticos es verdad que están en crisis. Hay crisis en los partidos políticos, no hay duda de ello. Pero hay partidos que están mejor organizados que otros. Hay partidos que no están, diríamos, en este dime y direte. Y en esas discusiones y pleitos bizantinos, en esa lucha fratricida, porque realmente son verdaderas fratrías las que hay, que ya no son tendencias. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en el Partido Revolucionario Dominicano, las tendencias, bueno, eran, si se puede decir, movimiento interno dentro del partido, pero casi con algún sumo ideológico, diríamos. Había gente que tenía un poco más de desarrollo político que otros, había más, se vendían como pragmáticos, otros se vendían mejor ideologizados, otros se vendían con más formación técnica, etcétera. Pero había cierta diferenciación en las tendencias en el PRD. Hoy ya no es así. Hoy son verdaderas fratrías. Ahora que se integró el hermano Cristino del Castillo, que me imagino que venía apurado porque se le siente el resuello, como esos caballos cuando van llegando al fotofinish. Cristino, yo he iniciado el programa como de hecho, tú sabes, obliga el comentario de que el PLD es una organización política que ha dado una prueba de eficiencia y de seriedad como partido político. Déjame saludar a los amigos televidentes. Sí, no, está bien, usted lo saluda también. Formalmente. Sí, hombre, todo bien. Y entonces, Cristino señalaba que el PLD, hay una crisis de partidos en la República Dominicana, en el mundo entero, y los partidos tienen problemas, no hay duda de ello. Uno más que otro, y desde luego aquí en República Dominicana sabemos la resistencia a los cambios y vamos a decir, a ceder los espacios políticos. Uno que ya por cansancio, otro porque ya su vida también, ya biológicamente no tienen, han ido perdiendo incluso hasta facultades, no solamente mentales, sino motoras. Y entonces ya la política tiene que estar en manos mucho más ágiles, diría yo. Pero el PLD sigue demostrando que es una organización seria, una organización que tiene montado sus organismos y sus estructuras funcionan. Y de hecho felicité a la comisión organizadora que ha montado un verdadero, diríamos, una velada electoral en la República Dominicana. Porque, señores, montar unas elecciones nacionales para cualquier institución, pública o privada, es un verdadero reto. Esa es la verdad. Y el PLD, claro, con un tiempo largo de organización, ha dado prueba de que se puede, de que todavía hay organizaciones políticas en este país que pueden decir, miren, nosotros estamos preparados para dirigir el Estado dominicano. Yo creo que esa es una de las condiciones que hay que reconocerle al PLD, que repita, aunque haya crisis en los partidos políticos, en el PLD ha dado una prueba de que hay organización, que hay seriedad en la dirección de ese partido. Sí, el PLD está entrando en una etapa interesante. Tú sabes que se produjo un giro de un partido de cuadro a un partido de masa.
Pero el PLD que dio ese giro, lógicamente, para hacerse más potable desde el punto de vista electoral, un poquito se quedó ahí como partido de masa y no supo combinar algunos factores de esos que le fueron muy útiles de partido de cuadro, que es posible usted hacer una especie de combinación de algunas de las cosas que hacía antes el PLD y que abandonó. Y abandonó, sacrificó, se pudiera decir no, lo ahí. sacrificó por la Y masa. entonces, bueno, está yo creo que en un proceso de reacomodamiento en el cual está tratando de introducir algunos elementos, algunos ingredientes en su estructura orgánica y en su filosofía, de aquella que le permitían ser algo más que una maquinaria electoral. Distinguirse. ¿Me entiendes? Se desmarcaba del tradicional partido. Aún político. siendo un partido de masa, fue una organización, ha sido una organización que se ha caracterizado por su disciplina, por unos niveles de disciplina superiores a los de las demás formaciones políticas. En el PLD, pues se puede decir que ha habido siempre diferencias, que ha habido... Conglomerado humano, imagínate. Sí, porque obligatoriamente. eso es así. Hasta en la Entonces, iglesia, que tienen una línea. ahora, y eso incluso es hasta bueno. Sí. Eso es hasta bueno, Claro, porque claro. cualquier ser viviente tiene en su seno contradicciones. Donde no haya contradicciones, No hay vida. disenso, o sea, no hay vida. En la única sociedad en donde había supuestamente un consenso era en el socialismo, ¿entiendes? claro. Donde yo nunca vi una discusión en el Parlamento nadie de un protestaba, proyecto de ley. Bueno, después el que cuando... protestaba lo mandaban a un gulag fácil. Y uno sabe perfectamente cómo era que eso se hacía, cómo era que se conseguía ese consenso. Te purgaban. En la sociedad democrática no es posible eso. Entonces, yo creo que el PLD está haciendo ese, qué sé yo, ese crossover, dando esos pasos, y yo creo que para bien de la organización. Le salió bien, le salió bien porque, bien, como tú decías, protagonizó un evento. Este congreso ha sido muy participativo. Claro. Participativo indiscutiblemente. Un año Lo que nosotros prácticamente vimos de ayer, eso. eso fue un ejemplo de disciplina, un ejemplo de participación y de organización. Yo creo que esa organización política, naturalmente no quiero decir que eso fue algo perfecto. No, la perfección. Pues siempre ocurren algunos problemas, que mira, un problema de logística, que un problemita aquí. De masa. Y un evento de ese tamaño. Que como dicen los teóricos del PRD, lo diverso crea lo disperso. ¿Usted sabe cómo es? Porque el PRD se ha llenado de muchísima gente y tiene gente de todas las clases y por eso se dispersa así. No, pero que el PLD tiene esa masificación, pero son distintos a ustedes. Que yo ponía el ejemplo de la fratría. Es decir, el PRD ha ido perdiendo, que es una organización que debiera tener más organización que el PLD. Pues más vieja, tiene 75 años ahora. Pero no que quiere decir que los años no dan necesariamente organización. Usted puede ser un matusalénico ser humano, pero usted eso no le da garantía de que usted va a ser un hombre organizado por los años que tenga. Ahí ha pasado con el PRD, que yo digo lo siguiente, Cristina. El Partido Revolucionario, cuando tenía las tendencias, que eran verdaderas tendencias, había como cierta diferenciación con esto que hay ahora, porque había como alguna parte ideológica. Se vendía, por ejemplo, Salvador de Blanco vendía una parte ideológica, Jacobo vendía lo pragmático que era y un técnico que era Jacobo. Con don Antonio, bueno, se vendió un periodo de transición, pero un hombre bueno, un hombre con experiencia, con madurez, honesto, con honestidad, un hombre, diríamos, con prudente. Entonces, don Antonio, bueno, pues hizo la transición modélica, se puede decir. Ahora, el PRD de ahora, que ha perdido, digo yo, que ha caído en esas medianías en que está el PRD, que es una pena ver gente que entendía uno que pensaba y que tenía lógica política y todo eso. Pero esto es una cosa que ahí nadie piensa, parece, y como que todo el mundo
usa un método, un lenguaje de violencia y ya las cosas hay que resolverlas, como dicen, a patadas o a tiros. Y entonces ha caído ese PRD en esa crisis. Ahora, yo digo lo siguiente, ¿está la democracia en crisis, como dicen algunos? Ah, porque el PRD tiene crisis. No, si el PLD funciona así, la democracia dominicana tiene garantía. Ustedes, los que están en esos partidos, tienen que organizarse, organícense, porque el PLD está organizado. Y el PLD, si es así como se mantiene la democracia, no hay peligro. Naturalmente uno quisiera un partido revolucionario dominicano organizado, Claro, disciplinado, decente, porque indiscutiblemente que al país, al propio gobierno le conviene un contrapeso, porque eso obliga no solo a usted conciliar, usted negociar, usted discutir, dialogar, sino que también eso hace que usted sea un poco más reflexivo. No, y eso es vivaz, así. y te aviva también, Sí, te obliga a avivarte, sí, porque sí. si también uno lleva, bueno, si no tengo... Ayuda mucho a la eficiencia. Exactamente. Y al buen proceder. Esa es la verdad. Desde ese punto de vista, la democracia dominicana necesita de una oposición fuerte, una oposición racional, vigorosa, con sentido común, y lamentablemente uno ve la situación en la que ha caído el Partido Revolucionario Dominicano, que ahora, bueno, la gente mira hacia el PRD tomando como consideración lo que acaba de ocurrir en el PLD y establece las diferencias. Esa es una realidad. Ahora, yo creo... Y fíjate una cosa, Cristian, aquí hay dos líderes en el PLD, pero allí no se venden dos líderes en aquel. ¿Y por qué no se organiza? Porque estos son unos líderes que se respetan. O por lo menos lucen respetables. Hay dos líderes. El PLD yo creo que ha sabido, porque lo cierto es que hubo una dirección colectiva, ¿verdad? Durante un tiempo. Sí. Fallece el profesor Juan Bosch, hay una, qué sé yo, una etapa en la que tenemos tenemos un liderazgo colectivo, que el PLD supo producir eso. La dirigencia PLDista fue lo suficientemente madura como para darse cuenta de qué era lo que había que hacer en ese momento. Bueno, emerge un liderazgo como el del doctor Leonel Fernández, que es un liderazgo fuerte, un liderazgo de esto, bueno, inmenso. Casi mesiánico. Sí, una cosa tremenda. Sí, pues, para un partido ideologizado como este, que no es fácil. Pero nosotros tenemos aquí una regla de juego que hemos aprobado con unas limitaciones para el ejercicio del poder en el tiempo. Y eso obliga a que el PLD, pues, conciba la necesidad. Bueno, lo que planteó el doctor Leonel Fernández, una fábrica de presidentes. Exacto. Hay que convertirse en una fábrica de presidentes. Exacto. Entonces usted tiene ahí una serie de dirigentes que poco a poco van trabajando, perfilándose, labrándose una imagen de estadista, de hombres de Estado, de hombres con capacidad para ejercer la presidencia de la República, para ejercer el poder, y en eso se está. Yo oí no sé si fue Finjus o Participación Ciudadana, que expresó preocupación de que por la cantidad de aspirantes que hay en el PLD, yo digo que eso es al contrario, yo creo que... No, porque es que le molesta a ellos, porque eso es un resentimiento. Si viniera de gente con un juicio sereno y un juicio realmente creíble, pero es que tú sabes que lo que opinan así, Cristino, o es por envidia que lo hacen, o como una forma también de sentir su amargura, de ver su organización en una situación tan penosa como está hoy el Partido Revolucionario. Porque, Cristino, ¿qué es lo que es una organización política? Pero todo el que está ahí tiene aspiraciones de promoverse, porque si no, entonces sálgase de ahí. Pues si yo me inscribo en un partido, ¿verdad? Yo digo, bueno, déjame ver hasta dónde yo llego aquí aspirando o haciendo un liderazgo o labrándome mi liderazgo aquí a lo interno en este partido, a ver si yo llego a ser por lo menos jefe de campaña de un candidato, o puedo ser candidato a senador o a diputado, lo que fuera, y de ahí quiero saltar. Bueno, pero esas son las aspiraciones. Eso es natural, son aspiraciones es un derecho que tiene cada ciudadano. ¿Cómo te va a castrar la posibilidad, por ejemplo, de que una persona como
como Reinaldo Pared, por ejemplo, que tiene una experiencia ganada ahí en esas funciones públicas que ha tenido Reinaldo, como secretario general del PLD, como delegado ante la Junta Central Electoral, presidente del Senado. ¿Usted sabe lo que es esa presidencia del Senado? El mismo Francisco. Senador y presidente. Y presidente del Senado, Francisco Javier. ¿A qué pruebas no se han metido estos muchachos? Principalmente Reinaldo Pared. ¿A qué pruebas no se ha sometido Reinaldo? Pregunto yo. ¿Cuál es el rigor que tenga el sistema político que no lo ha cumplido Reinaldo Pared? Y cito a Reinaldo porque es el que más se ha candidateado de todos los candidatos, o sea, el que ha ganado posiciones candidateables. Porque Francisco creo que nunca se ha presentado a Francisco Javier, pero es una persona que tiene experiencia y maneja el Estado. Pero ha ayudado, ha conducido a la organización en todas la estas campaña, victorias. Exactamente. Entonces, Que eso es un mérito tan grande como el de usted ser candidato. Exactamente. Por ejemplo, hasta tú sabes además. Temístocle Montá tiene experiencia de Estado. Temístocle quizás no ha aprendido un discurso o algo, pero él tiene su experiencia de Estado. Él es más técnico que político, exactamente, pero bueno. ¿tú me entiendes? Pero tiene aspiraciones legítimas, sí, como la tuvo Danilo Medina, como la tuvo Leonel Fernández. Hubo otros que la tuvieron también, pero se dieron cuenta que ya su tiempo le pasó, como Euclides y ese grupo. Bueno, pero el PLD es eso, el PLD está ahí, o sea, está vivo, pero formando su gente. No, incluso puede que aparezca uno que otro aspirante que tú pudieras decir, no tiene todas las condiciones para, pero bueno, también sí, hasta eso usted tiene que soportarlo. Porque hay la competencia, las reglas de juego se encargan de hacer la depuración del lugar. Sí, lo importante es que la gente pueda participar y que la organización esté abierta a eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso es sano, eso no es criticable. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que hay gente que quisiera como que se empatara el juego, ¿verdad? Sí, como el PRD está mal, yo... Vamos, que esto se ponga mal también. Que el otro también esté mal. Vamos a luchar para que el PRD se ponga bien. Y para que todas las organizaciones estén bien. Yo le comentaba a un amigo esta mañana en otro programa, Luis Miñoso, le decía, digo, fue muy notorio durante todo el día de ayer cómo había gente que se dedicaba a través de las redes sociales a difundir falsos rumores, falsas noticias. Y resentido y envidioso. Sí, y gente que tú le notabas que se estaban frotando las manos, esperando. Al tigueraje. Y algo parecido a lo que ocurrió en la reunión esa del comité ejecutivo que convocó Miguel Vargas. Había gente que estaba esperando eso, sillazo y cosas. Y eso no ocurrió. Por eso hay que investigar con seriedad, profundamente, tiene que investigarlo el PLD. Esos bandoleros que fueron con armas a asaltar urnas. Porque yo no creo que un militante del PLD llegue a esas acciones, o esas exacciones. Porque yo te voy a decir una cosa, Cristina, hay gente que se presta a cualquier vagabundería para ir a dañar, a ver si se matan 3 o 2. Ok, pero suponte que sea cierto eso. Lo votan, eso sí. Pero eso son cosas que el PLD tiene que investigar y a la gente que observó un mal comportamiento, aplicarle las sanciones correspondientes. Eso es así. Ahora, un evento tan grande, porque estamos hablando, Manuel, de algo, de un proceso en el que estaban supuestos a participar 2.600.000 dominicanos. Lógicamente hubo un nivel de abstención y eso, pero estaban inscritos ahí, el nivel de participación fue grande, la cantidad de mesas fue enorme, casi las mismas que hay cuando las elecciones generales en el país, y un evento a nivel nacional. Eso, desde el punto de vista de la logística, de la organización, es un gran reto para cualquier organización. Y usted no vio, y esto es destacable, yo creo que esto hay que reseñarlo, una sola declaración de gente, bueno, declaraciones más o menos importantes de gente que con alguna razón expresara sus aprensiones de un fraude y de qué sé yo qué cosa y que se quejara de la organización. Y los dislocamientos del patrón, y esas dudas y esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente que tenía en sus manos la organización de ese certamen era gente confiable, gente que todo el mundo les reconoce
la suficiente autoridad moral, la suficiente solvencia moral e intelectual para garantizar algo transparente, creíble, confiable, participativo, y eso es una gran ventaja, algo que no tiene en estos momentos el PRD, que cuando baraja la posibilidad de un mediador, tiene que, ya ellos mismos reconocen que dentro del PRD no hay nadie que pueda hacer el rol de mediador, porque todo el mundo ha asumido posiciones y todo el mundo se ha entregado ahí al dime y direte. Esa es la realidad. Entonces también dando pruebas, como digo yo, pruebas tan tan equivocadas, vamos a llamar. Fíjate cómo es, por ejemplo, uno de los líderes de la fratría, de una de las fratrías, como digo yo, dice que hay que ir al diálogo y que él invita al diálogo. Bien, bueno, señores, eso es lo que deben hacer. Pero entonces los misma gente de él, actuando como el doctor Merengue, entonces van y le ponen una querella al grupo con el que quieren dialogar, le ponen una querella para que le tumben en un tribunal, en el Tribunal Superior Electoral, para que le echen atrás Pero, señores, es que ustedes así no se van a poder poner de acuerdo. Usted no puede decir una cosa ahora y por detrás jugando con un puñales escondidos. Y mañana decir no la otra, porque es que vienen diciendo cosas distintas. Todos los días plantean una posición distinta. Hoy quieren ser conciliadores, pero mañana amenazan con expulsar y con barrer y con acabar. Sí. Entonces usted dice, bueno, pero venga acá, ¿y qué es lo que es? ¿Cuál es la línea? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué va a pasar en el proceso electoral del 2016? ¿Ustedes creen que el pueblo dominicano usted le va a venir a decir y que mira, yo le voy a hacer tal cosa? Óigame, el que no pruebe que hizo algo en este país en el 2016, que yo pienso, aquel discurso de que miren, yo le prometo un cambio, este cambio que voy a abrir ventanas para que entre aire, ya la gente no cree en eso, Cristino, porque eso es inviable, eso no es posible, nada de esas cosas. Aquí se va a poner en juego el que hizo o el que hace, porque si usted no hizo, mire, el pueblo lo que quiere ver hechos reales. Yo por eso vivo diciendo, el PLD que no se pierden eso desde su gobierno, porque ha estado dando prueba de ser una organización que se ocupa de la infraestructura, o sea, digo yo, ha diseñado el gobierno en 3 ejes. Ese gobierno infraestructural, el eje de la infraestructura, en el eje social y el manejo de la economía. En esos 3 ejes, señores, el PLD ha descansado en todos sus años, en 12 o 14 años que tiene de gobierno. Siempre ha estado pendiente de esas 3 cosas. ¿Se parece a Balaguer en alguna de ellas? Claro que sí, lo infraestructural se parece a Balaguer, no hay duda de ello. Porque Balaguer usó esa varilla y cemento precisamente como un medio de desarrollar, de crear trabajo y al mismo tiempo de venderse. El PLD no se ha perdido en eso, Cristino. Entonces, ese partido y sus gobiernos tienen algo que exhibir y decirle al pueblo, miren, nosotros lo que hemos hecho es esto, pero resulta que las 2 organizaciones tienen 12 años cada una en el poder. Y una tiene muchísimas cosas que exhibir y la otra no tiene nada que exhibir, como digo yo. O no, como digo yo, no. Como decimos la mayoría de los dominicanos que están ahí, que pueden pasarle balance a las gestiones. Que no me digan, mira, que nosotros no tuvimos oportunidad porque aquello, por esto, porque peleábamos. Ese no es el problema. Si ustedes peleaban porque la fratría así es que se ha comportado. Manuel, vamos a hacer la pausa. ¿Cómo no? Volvemos en un momentito, señores. Señores, hemos lamentado muchísimo el fallecimiento hoy en un accidente de tránsito del general Juan Ramón de la Cruz Martínez. Una excelente persona, un excelente ser humano, un gran jefe policial, era un destacado oficial de la Policía Nacional y un tremendo comunicador, porque ese es uno de los mejores comunicadores que ha tenido la Policía Nacional. Sobre todo, era una persona
que entendía claramente esa relación, lo hablábamos fuera del aire, tú hacías la observación, Manuel, que debe existir entre la Policía Nacional y la población civil. Era una persona que no tenía ningún tipo de problema para sentarse con cualquier ciudadano, conversar, dialogar, compartía, compartía no solo con su gente de la policía, sino con todos los amigos. Mira, De la Cruz Martínez se sentaba hasta con gente que él sabía que había. Ahí tenemos unas imágenes de eso que ocurrió. Fíjate cómo cae ese vehículo. Sí, algo tremendo, tremendo. Bueno, las primeras investigaciones dicen que se le explotó una goma al vehículo. Sí, ahí se ve una goma. Se explotó, hay un neumático, ahí se ve un neumático, creo que es el que está en la parte de la derecha, la goma de la derecha delantera, la derecha. Que imagínese usted, eso es tremendo cuando se le explota a usted una goma de esa de esa delantera. Claro, peor todavía, porque el control se pierde. Sí, usted siempre habla de eso. Yo me acordé de ti esta mañana cuando oí ese el resultado de esas primeras investigaciones. Sí. Han señalado como que el hijo, pero el hijo no ha fallecido, hay que decirle. El hijo está hospitalizado en el Juan Bosch, según supimos por familiares, que está hospitalizado también la esposa de Juan Ramón, también está allá, está hospitalizada también. No sé si estará en el Juan Bosch también, es probable que le estén ahí, dándole por lo menos los primeros servicios, pero... Sufrió lesiones importantes, el hijo, la esposa no sé, pero el hijo dicen que sufrió algunas lesiones importantes, pero que está estable. Sí, dice un familiar de él me dijo que está estable. Entonces, pero es muy lamentable. Eso, bueno, nosotros ya prácticamente se ha hecho aquí una cotidianidad nosotros señalar los peligros de manejar en la República Dominicana, como están las carreteras, y de que no podemos abusar de la velocidad, porque las carreteras de nosotros, por bien pavimentadas que usted la vea, no son seguras, porque es que le cruza un energúmeno en un motor, o le cruza en una camioneta, un camión cargado, un animal, le cruzan animales, o sea, es que son carreteras que usted sabe, Cristino, como es la del este. ¿Tú recuerdas antes en el este esas carretas de bueyes, esas carretas de caña? Eso era un peligro todo el tiempo, las carretas cañeras. Porque una carreta de esa cargada de caña, imagínense ustedes sin luces, de noche, carga un carretero de eso que a veces lo tomaba la noche. Sí. Esa carretera romana San Pedro de Macorís, eso era un peligro. Igual que de San Pedro a Consuelo, imagínate, o a Quiqueya, siempre. Algún animal. Entonces, la carretera de nosotros, la Duarte, ¿cuántos pasadizos que hemos señalado nosotros, Cristino, hay ahí? Muchísimos. Pero también hay un pavimento que se va desgastando, que se daña también. Bueno, eso contribuye a que un neumático se deteriore más rápido. Sobre todo también esas carreteras tienen algunos puntos que son más peligrosos que otros. Claro. Esa zona donde se produjo el accidente, ahí se han accidentado muchos vehículos. Eso es ahí a la altura del puente Atubey, que hay como una zona donde cuando tú vienes avanzando, te coloca casi de frente a la barandilla del puente. O sea, eso es lo que hay que después hacer y hay como una bajada, una cosa. O sea, una zona delicada donde usted tiene que tomar, peligrosa, donde debe haber algún reductor de velocidad. Usted viene en uno de esos vehículos, una jipeta que casi ahí no se siente casi la velocidad, y entonces eso es sumamente peligroso. Porque no le sobre todo de gente... A las señales no le hacemos caso. 80 kilómetros por hora y eso es como si fuera un juego. Sí. No le hace caso, el conductor no le hacemos, no los conductores, no le hacemos caso a las señales. A veces el contratista o el diseñador de esa carretera dice, mire, en esta curva, usted va a tomar una curva esta vez que no está muy bien peraltada, porque ese estudio no se hizo bien al final cuando se hizo esa carretera. Mira, ponle ahí una señal que aquí no se puede pasar de 80. Pero pensamos que es una reducción como para que obliguen a uno a ir al paso. Tal vez porque hay un mal diseño ahí también. Sí. Porque lo que hacen, lo que ponen esas señales, y los ingenieros que están especialistas en vías públicas, cosas de estas, en viales, que tiene la obra pública, ahí hay mucha gente que tiene sus niveles de estudio técnico con muy buena formación también. Pero no hacemos caso de las señales tampoco.
Pero hemos chocado con trenes. Pero usted se imagina, chocar con un tren. Explíqueme usted, una guagua, un autobús cargado de turistas franceses. No, Y chocamos con un tren. Eso es y ahí increíble. en esa zona, pues yo te puedo decir, porque yo por ahí he viajado mucho. Sí. Siempre que se va acercando algún tren de eso, Ay, 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 ay. hay una señal, Sí. hay incluso una, ¿cómo que le llaman a Sí, eso? sí, como Una sí, vara de una esa vara, sí, que, una vara, ¿entiendes? sí, que sirve de advertencia para que usted no pase. Pero ¿qué ocurre? Que aquí Y somos... el pito de esa locomotora, que eso usted sabe que eso lo suena lejísimo. Y eso No, se oye que ya y usted un sabe. timbre, una cosa que hace Sí. una bulla grandísima, que tú lo escuchas desde lejos. Y entonces, pero aparecen unos desaprensivos con unas cachazas tan grandes que son capaces de competir con el tren a ver quién pasa primero. ¿Eh? ¿Quién pasa primero? Usted manejando un autobús cargado de pasajeros y pasajeros extranjeros por adición. Hay que ser muy irresponsable. Entonces, bueno, yo creo que hay accidentes, hay cosas que ocurren porque son eso que dice el término, accidentes. Por ejemplo, usted no espera, ¿verdad? Usted cree que tiene gomas buenas, pero resulta que algún problema, esa goma se sufrió algún tipo de son gomas golpe. usadas. Fíjate que hay goma. Mira, uno tiene a veces que quitar un neumático de un vehículo hasta por la edad de ese neumático. Y a mí me pasó en mi carro. O sea, vi una goma que era del 2004, pero una goma con todo su dibujo. Sí, pero que en los países Oiga desarrollados... bien, por eso es que tú ves que nosotros importamos goma usada. con todo su dibujo, pero uno no busca las fechas de construcción de esos neumáticos. Cuando yo me di cuenta que eso es del 2004, digo, no, pero yo ando con la vida vendida aquí, tengo que cambiarte neumático, aunque tuviera su dibujo. Ni siquiera de respuesta la dejé, Cristino. Dejé de respuesta una del 2008. Todos esos productos se pasan. Oh, se pasan. Tienen una vida útil. Claro. Todo eso tiene una vida útil. Y se mide de alguna forma. Y fíjate ¿Entiendes? que en Porque eso Estados se Unidos- degrada. Un vehículo, una goma de esa, aunque no esté en uso, se degrada con el paso del tiempo. Usted no ha visto en la carretera muchísimos pedazos de goma que usted ve Sí, que señor. una vez uno de esos me dañó una parrilla de carro. eso Eso son- me costó 10,000 pesos a mí, ese pedazo de goma. Porque nosotros, señor, Trozos de gomas recauchadas, Sí, de neumáticos y se recauchados. van y se quedan en la carretera regada, pero eso es la carretera. Señor, usted le da un pedazo de goma de eso a 100 y eso le lleva la tapa del tanque con todo Sí, abajo señor, fácilmente, sí, porque señor, que, sí. imagínense el impacto de esas cosas. Sí. Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos señalado nosotros aquí y hemos puesto ahí en pantalla vehículos, por ejemplo, de carga pesada, como los trailers, con sus gomas lisas, que le hemos mostrado aquí, Cristina, nosotros? O sea, eso es un peligro. Yo digo, la providencia divina que nos cuida a nosotros, Cristino. Porque un camión de eso, con esas gomas que usted le ve, óigame, la lona, usted se la ve. Y ese camión va tirando de una carga de 30 o 20,000 libras atrás. Con ese neumático, imagínense ustedes, señores. Bueno, el día pasado se desprendió uno de esos, de un tráiler de eso, y mató a una familia. Un señor profesor, creo que un pensionado de Falcon Bridge, creo que un profesor en Lucamaima. Bueno, la familia prácticamente se la desapareció. Ese energúmeno que se le soltó esa carga. Imagínense cómo es que andamos nosotros aquí. Entonces, las velocidades, el rodamiento, la carpeta, muchas veces uno puede salir hasta con una goma que uno piensa que está bien, Cristina. Pero esas carreteras ya tienen esas carpetas asfálticas ya que están muy desgastadas y cosas. Mire, su neumático sufre más. Cuando usted cree que anda con un neumático bueno, y resulta que es un neumático viejo tal vez, como advertí yo. Y usted tiene que cambiarse. Pero que mi goma tan buena, mire esa goma tan nítida, pero busque el año de esa goma probablemente. O sea, hay muchas cosas que uno tiene. Por eso, incluso este servicio de revisión para la revista, que yo espero que Gonzalo Castillo, con el carácter que tiene de ser una persona seria, pueda, Cristino, llevar a cabo ese asunto de la revisión de los vehículos. Porque mi escepticismo viene sabiendo uno el padre familismo de este país y el poder de la troika, el poder de esos 3 sindicatos, o sindicatos no, 3 organizaciones empresariales choferiles que se llaman CONATRA, FENATRADO y FENATRANO, que uno sabe que el 80% de los vehículos que están asociados ahí
son vehículos que están en condiciones realmente deplorables. No, Y pero si le van a pasar revistas, yo espero que 200 o 100.000 vehículos de esos se van a tener que quedar fuera No, de la pero calle y de mira, las Manuel, carreteras. mira, siendo realista, aquí no hay condiciones para lograr una inspección de todos los vehículos que circulan por las vías públicas como manda el librito. Y que la revista, por tanto, cumpla con el papel que debe cumplir. Eso no es posible. Y yo creo que las autoridades tienen que darse cuenta de esa realidad. No es posible. ¿Por qué? Porque usted no va a sacar de circulación, y si usted me dice que va a hacer lo contrario, yo le digo mentiroso. Bueno, Usted no va a sacar de circulación la cantidad de vehículos aquí que no están aptos para circular. ¿Por qué? Bueno, porque se genera un problema. Se genera un problema. Yo sé que los requisitos son mínimos, los que están exigiendo son mínimos, pero estamos hablando de vehículos que deben tener todas sus luces, que tienen que tener sus frenos, que tienen que tener Los vidrios, los limpiavidrios. los limpiavidrios que funcionen, que tienen que tener su cinturón de seguridad, asientos, los neumáticos en buenas condiciones, el muffler, además el tener escape. su seguro al día. El bonete que agarre bien, porque a veces hay barraco, una soguita, una cosa toda la vez. Sí. Y la tapa del baúl también, o la puerta con unos ganchos. Si se hace una Imagínese. inspección seria, usted tiene que sacar 25% y cuidado, Y de los vehículos que actualmente están en circulación. Entonces, yo creo que nosotros debemos irnos organizando para justamente lograr ese objetivo. Porque yo creo que aquí los vehículos, sobre todo los del transporte público, usted tiene que ponerle unos requisitos mínimos a esa gente. Claro. Como hay en todos los países del mundo, unos requisitos mínimos. Mire, aquí no vamos a aceptar vehículos que estén en uso durante más de 10 años, qué sé yo, lo que se estime adecuado. Pero establecer una... Y entonces usted obligar a los que son los empresarios del transporte a que hagan una amortización, se genere un fondo y puedan ir sustituyendo esas unidades, que se organicen, claro. porque eso, así es que se hace, así es que hacen las grandes compañías de transporte. Y más cuando entonces se aglomeran o se agrupan y se vamos a decir, se emponzoñan con los inversionistas privados que quieren invertir en un buen transporte. Entonces ellos se hacen una especie de tribu, se asocian en una especie de tribu, hermano, y no hay quien se meta en el negocio. Porque aquí ha habido empresarios, por ejemplo, esos Caribe Tour, el Metro, y esas son compañías que funcionan bien, y Espinal, un transporte Espinal. Esa gente a veces quieren coger una ruta, bueno, vamos a tirar pasajeros para Nagua. Pero allí salen un grupo, óyame, y a pedrada y a tiro. No, y aquí no tenemos, pueden pasar. aquí tenemos un pero problema. tampoco tienen las condiciones del vehículo para poder Aquí competir. tenemos un problema, y es que son entidades, son empresas. Son empresas, Sí, como, bueno, usted puede ponerle entre comillas en el sentido de que no son eficientes, pero son empresas. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Se manejan también como si fueran apéndice de partido político. Sí. Bueno, Ese hay un dirigente de esos que tiene un partido político. Ya lo acaba de... Bueno, hay dos. Hay varios. Hay dos, porque Sí. Ubiere tiene Sí, su tiene, partido sí. y el otro de la troika tuya. ¿Cómo Y que el llama? otro- Antonio Marte también tiene su... Ah, no, su- y el otro es un dirigente. y el otro es también, tú sabes, Blas, dirigente sí. del partido de Atoy de acá. Todos tienen militancia política, Sí. y entonces el transporte ya es un asunto político también. Sí, también. Claro, Nene, claro. en consecuencia. Entonces, así no podemos manejar esto. Yo oigo a estos dirigentes choferiles pontificando sobre esto, pero si tú le dices, vamos a hacer una licitación de las rutas Sí. y que gane el que esté en mejores condiciones de operarla de manera eficiente y al precio más bajo, usted inmediatamente encuentra la oposición. ¡Oh, que mira, que los Padres de pobres... familia. No, pero los padres de familia también pueden trabajar ahí. Claro. Y buscársela de esa manera, prestando un buen servicio, y al mismo tiempo obteniendo el sustento de su familia. Así es. Eso es posible. Entonces yo creo que, bueno, esas son cosas que nosotros aquí debemos ir corrigiendo. Lo de la revista, la otra parte es que cómo tú te planteas que todo el que tiene un vehículo
vaya y pase esa revisión a nivel nacional con 3 puestos de chequeo. Imagínate. Y que en un mes. No, exactamente. Es que eso no es posible. Claro, ya hay varios más, pero pues tarde. Ya la medida vino tardía, como dice. Ahora, que si hay que dar 3 meses más, mire, yo soy partidario que le den 3 o 4 meses, pero van a tener, como dice ahora la palabra que está de moda, regularizarse, para que se regularice. Mire, usted tiene un vehículo que es un Tiesto. Usted quiere seguir conchando, mire, usted tiene 2 meses. No se preocupe, pero mire, a los 2 meses es para afuera que va. No. Probablemente tú deberías tener. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, nos organizamos para lo de la placa? Lo de la licencia. No todo el mundo va al mismo tiempo a buscar licencia. Usted renueva su licencia. Con el año. Con el año de nacimiento. No, y con el año de nacimiento. Claro. Con su fecha de nacimiento. Entonces, de alguna forma, eso te va creando, segregando a los conductores por grupos. De manera tal que vayan, que no se aglomere todo el mundo ahí y que pretendan sacar su licencia de conducir todos al mismo tiempo. Entonces, eso te descongestiona, te organiza, te facilita las cosas. Algo parecido se puede hacer con la revista. Porque ¿por qué tiene que ser todo el mundo al mismo tiempo? No, lógico, claro que no. Y además que vayan vehículos livianos, vehículos que de pasajeros, vehículos privados, que sé yo, todas esas cosas se pueden ir haciendo. Pero ya como estamos en esto, Cristino, como el Estado está en esto, mejor dicho, el Ministerio de Obras Públicas está en esto, vamos a tratar de sacar de esto una buena experiencia. Es lo que yo pienso. Ahora, yo saludo, eso sí, la decisión de Obras Públicas de hacer, por lo menos, plantear unos requisitos mínimos, ¿verdad? Y comenzar. Yo espero que este sea el comienzo. Entonces, yo saludo esa iniciativa. Ahora, entiendo, y me parece que el propio ministerio también es consciente de eso, que al ciudadano usted tiene que ponérsela, o sea, no se la puede poner en China de un momento para otro. No, exactamente. Totalmente. Sobre todo si usted no está en capacidad de responder cuando la gente llegue ahí, ¿verdad? No, y sabiendo que hay esa deficiencia de que no cumplimos a tiempo con los compromisos que tenemos que hacer. Pero, ya en este caso, que yo creo que hay que irle poniendo un freno a esto. Hay que ponerle un freno, porque si no el país no va para ningún lado. O sea, vamos a emprender el viaje para ningún lado. Andamos caminando, pero no sabemos para dónde que vamos. Y entonces ningún país puede echar hacia adelante bien si no sabe para dónde va. Porque es un viaje a ningún lado, como dice. Como el viaje del loco, como dice. Bueno, tú salió por ahí, pero ¿y para dónde tú vas? No, yo no sé, pero hay que caminar, hay que salir. Explíqueme usted. Entonces, así no. Pero ya yo creo que esto es una buena experiencia, Cristino, para que el Ministerio de Obras Públicas le diga, mire, aquí nos vamos a tener que regularizar. Si usted anda con ese mofle, que lo que hay es echando humo y contaminando la ciudad, usted tiene que arreglar ese tubo de escape. Y si no lo arregla, es para afuera que va. Aquí hay vehículos que es un mechero. No, usted no ha visto, mire, y los guardalodos delante que van haciendo así. Un mechero. O sea, una cosa que yo no sé cómo no se han desarmado vehículos enteros aquí. Señores, miren, aquí y unos vehículos que son como... No se puede. El pájaro ayayay. El pájaro ayayay, cuando va aterrizando. No, ¿y cómo? Tiene los testículos largos cuando va a aterrizar. Señores, pensé que Señores, nos vemos mañana.